Shalom a todos, qué gusto estar entre ustedes desde México, aquí en Ecatepec, concretamente en el Estado de México. Pues vamos a iniciar un shiur más acerca de la porción semanal. Y hay un título que pusimos, el título es Palabras y su poder. Está basado en la escritura que vamos a leer a continuación, que se encuentra en la porción de Matot. Y dice la escritura, y Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Eterno o hace un juramento para imponerle a su alma una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Busqué varias fuentes en donde encontramos cosas que nos van a ayudar. Voy a finalizar con un escrito del maestro, o sea, es importante la palabra del maestro para nosotros los creyentes en Yeshua, pero tenemos que crear una redondez para poder entender por qué aparece en esta escritura esto y si aplica a nosotros o no aplica a nosotros. Si nosotros somos estudiantes al judaísmo, en nuestro terreno, que es justo de las naciones, finalmente algunas cosas vamos a tener que hacer y otras no, por supuesto. Pero en el caso de esta palabra, si estamos estudiando esta porción, entonces tenemos que saber qué hacer y cómo hacer. Bien, entonces, dice un dicho en mexicano, es muy dicharachero el mexicano, y yo en particular me paso muchas veces con muchos dichos, pero creo que los que son mexicanos lo entienden claramente y los que no, pues los vamos a tratar de hacernos entender. Hay un dicho que dice que el prometer no empobrece. Entonces, hay poder en las palabras para bien y mal. Y encontré algo que se usaba en la antigüedad y es una palabra aramea que puede asustar a todos. Y yo espero que no se asuste porque todo es para bien. Dice, y es una palabra que se utiliza mucho, la utilizan los magos, los ilusionistas y todo eso en sus shows, que es abracadabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está haciendo eso el hermano, no? Ha de haber tenido un sueño raro y por eso está usando esta palabra. No. La Torah nos habla acerca de esa palabra. El mundo de la Torah y el Talmud nos hablan y corresponde a un marco en donde las palabras son importantes. En lo que decimos, crean una obligación mandataria. La Torah plantea una expectativa muy diferente en la que la palabra de una persona crea un compromiso inquebrantable, tan grande como la correlación entre la promesa y la acción. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en estas dos porciones, que es Matod y Masei. Es doble. Ahora, habla de los votos hechos por un hombre adulto, por una hija, una esposa y una viuda. En tal caso, la Torah nos proporciona pautas para comprender todo esto. ¿Cómo puede hacerse un voto y cuándo se puede anular sin la incursión de culpabilidad por su violación? Ahora, yo quiero preguntarles a cualquiera de ustedes, ¿quién no ha hecho un compromiso? ¿Quién no ha hecho un voto? Es más, cada año que comienza nos hacemos un voto personal diciendo voy a enflacar, me voy a poner a dieta, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a cambiar mi vida y no la cumplimos. Entonces, y peor tantito sería si lo hacemos delante de Hashem. Pero, obviamente, hoy, bendito sea su nombre, nos va a ayudar a conocer esto de los votos. Abracadabra se creerá en mis palabras, es decir, el mandato de convertir las palabras en realidad. O sea, hay poder en las palabras. Por eso le puse este título aquí. Hay poder en las palabras. Es una expresión aramea en donde se justifica que el que hace lo que habla. O sea, nosotros vamos a ser constructores de nuestro propio destino. ¿A través de qué? De las palabras. Y voy a poner un caso extremo. Que Hashem no permita que me suceda. ¡Ay! Estornudo. ¡Achú! ¿Y qué digo? ¡Ay! Me voy a enfermar. Tu palabra es creativa. ¿Y qué va a suceder? Te vas a enfermar. Cualquier cosa que venga a tu vida y tú la declaras, es como determinar lo que va a suceder. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras expresiones. Entonces, esta palabra que estamos hablando es una palabra aramea.
Una expresión aramea en donde se justifica que el que hace lo que habla. Los votos nedarim, que esa es la palabra, fueron tomados en serio, que los rabinos miraron con gran desfavor prometer, ya que su violación se considera un asalto contra Dios. Y más adelante vamos a explicar un poquito más, pero yo quiero, vean nada más esta expresión. Esta historia es muy interesante. Es el Midrash de Sifrei Sutá. Se grafica con nitidez. Un niño se acerca a Rabí Akiva, un personaje que se menciona mucho en el judaísmo, un sabio que tuvo 24,000 discípulos. Tremenda su historia de Rabí Akiva. Y dice aquí, se presenta a él y le dice, Rabino, ya empeñé mi palabra. Rabí Akiva le pregunta, quizá la dirigiste al sol o a la luna, porque, como le digo, tenemos preocupación de lo que hablamos. El niño respondió, Rabí, no te preocupes, prometí a quien los creó, o sea, el creador del sol y la luna. Rabí Akiva entonces le dice a él, ve, hijo mío, tu voto es válido. No son palabras de magos, es tomar conciencia de lo que se expresa, que tiene un potencial de crear todo un mundo o simplemente profanar. Con esa idea vamos a comenzar esta enseñanza. Bien, dice la Escritura en el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga, ¿qué? La Ruach HaKodesh a nuestra vida. O sea, hay un poder que nos inviste a nosotros para poder llevar a cabo la tarea a la que hemos sido encomendados. Pero muchas veces nosotros hablamos de más. No pensamos antes de hablar. Y como hay un dicho aquí que a muchos les gusta, sobre todo a nuestro hermano Isaac del Salvador, dice, se me chispoteó. O sea, se te salió la expresión y luego pues ya se te escapó, pues ni modo, dice uno ya. Y no es así. Cuando hablamos de poder, también tenemos que considerar que el libro de los Proverbios, capítulo 18 y 21, se nos dice y se nos afirma que la muerte y la vida está en las palabras. Cuidemos eso. Vamos a leer completa la primera palabra, que es Hechos 1:8, en donde se está expresando el advento maravilloso de la presencia de la Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Un grupo de discípulos está esperando a que algo suceda. Y yo creo, amados, que si nosotros tenemos la bendición de la palabra, y hoy en la mañana estaba yo escuchando un canto interesante que a mí me mueve mucho en el sentido de, ¿se acuerda usted la mujer de flujo que le toca el manto al Señor? Yo digo lo siguiente, ¿cómo es posible que nosotros, a través de las palabras, nos comprometamos con Yeshua y sobre todo, y por sobre todo con Hashem, podamos fallar de tal forma de hacer transgresión tras transgresión, tras transgresión, después de haber recibido este poder de lo alto? Eso a mí me tocó mi corazón en la mañana. Le platicaba yo esto a mi esposa, le digo yo, caramba, es que no puedo comprender cómo la gente le pasa esto. Y la respuesta de ella fue, pues es que no han tenido una relación verdadera con Hashem. O sea, no son salvos. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos que tener, porque de cada palabra que nosotros profiramos de nuestros labios será contada. Cuidados, hermanos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, la Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, todos nosotros tenemos una unción particular para hacer la obra a la que hemos sido llamados. Entonces, ese poder no solamente es para echar fuera demonios, para imponer las manos sobre los enfermos y sanar, levantar un muerto, no, sino también para saber lo que hablamos. Es obvio que así tenemos que hacer. Entonces, cuidemos nuestras frases, pensemos antes de hablar. La otra escritura, como ya mencionábamos, está en el libro de los Proverbios. Vaya conmigo a los Proverbios. Y en esa se nos declara bien definido lo que ocurre aquí.
Dice Proverbios capítulo 18 y versículo 21, que la parafraseamos un tanto, pero no quiero parafrasear tanto. Dice el 18 y 21. La muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, sí tenemos una gran preocupación, y como aquí dice, votos, y tomé dos escrituras que me parecen interesantes para los estudiantes de Rosh Pinah acerca de los jueces, pero más adelante los vamos a ver un poquito. ¿Qué es el poder? Es la capacidad de un individuo o grupo para llevar a cabo sus deseos o políticas, y de controlar, manipular o influir sobre conductas de otros, quieran estos cooperar o no. Eso lo hacen todo político, sea presidente, sea gobernador, sea senador, sea diputado, sea síndico, sea presidente municipal. El poder de las palabras, como dije aquí, quieran o no, cooperar o no. Así sucede, en nuestro país es muy común eso. Según Max Weber, 1864-1920, significa la posibilidad de imponer la voluntad propia dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa posibilidad. Cuando el poder se expresa con la facultad de mandar, según la recta razón, sirve a los propósitos de Dios. Entonces, aquí nosotros podemos enterarnos que aún aquellos, porque acuérdese usted que finalmente toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, muchos de los dichos vienen de parte de Dios, aunque uno diga, ese partido político me tiene harto, y empezamos a despotricar y todo eso. Cuida también tus palabras, amado. Cuídalas. Entonces, dice el libro de los Romanos, capítulo 13, perdón, versículo 4, primero lo vamos a leer y luego vamos a completarlo del 1 al 7. Dice este capítulo 13, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar lo que hace lo malo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora leemos completo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si alguien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste, y los que lo resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atenden continuamente a estos mismos. Pagad todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra y honra. Para eso, Hashem nos dio su palabra, levantó profetas, levantó jueces, levantó sabios, levantó todo tipo de autoridad para que nosotros podamos convivir. Hoy en día, lamentablemente, las personas no respetan a nadie. No es posible que alguien ofenda de tal forma a un señor presidente que es colocado por Dios. Claro, usted puede decir, y aquí podemos hablar de otro tipo de votos, y esa era una cosa jocosa cuando estaba yo hablando con los muchachos antes de entrar a Shabbat, que pensaban ellos acerca del voto, y me dijeron, no, pues es los que para poner a un presidente o algo así. Dije, no estamos hablando de esos votos, que sí cuentan, voto por voto, casilla por casilla, se vio mucho en nuestro país, ¿no? Pero el voto que estamos hablando nosotros tiene que ver, como dijimos, con el hombre, por supuesto la mujer, el hijo, la hija, la esposa, el esposo, la viuda, el viudo, la divorciada, el divorciado, todo eso tiene que ver. Y hablando de eso, uno de los votos más tremendos que pudiera haber es aquel cuando te vas a casar.
Te casas supuestamente por amor, pero con el paso del tiempo, si el amor no se riega, no se abona, no se le da luz, o sea, en una palabra, no se atiende como es debido, ¿qué va a suceder? Pues viene el divorcio. Pero aquí lo interesante de todo esto, amados hermanos, es que dice el voto, y algunas veces, yo llegué a casar así a algunas personas, diciendo que en la salud y en la enfermedad, ¿sí? En la riqueza y en la pobreza. Y finalmente, hasta que la muerte te separe. ¿Y qué creen? Te divorcias. O sea, perdón, pero esa es una expresión mexicana. Me vale. Te vale, hermano. No podemos nosotros llegar. Hay causales para el divorcio. Una de ellas es el engaño, por supuesto. Otra, como dijimos, se murió el amado, pues ni modo. Pero obviamente esos causales, otro, cuando hay un maltrato exacerbado de tal forma que tú no puedes convivir con eso, solamente que sea sádico el que lo haga, y el otro, un sadomasoquista que le gusta que lo maltrate. No, el matrimonio es santo, es puro. Tenemos que tener mucho cuidado. Y el voto del matrimonio es importante, y aquí se va a tocar precisamente cuando se hacen los votos matrimoniales. Es importante que sepamos si en realidad vamos a cumplir. ¿Qué decía el mismo rabino Saúl? Pues si no puedes, no te cases. Pero también decía él, para que no te quemes, cásate. Entonces, hay que tener un equilibrio en todo esto. El pecado corrompe el ejercicio del poder y lo transforma en abuso de los derechos de los demás. Cuando esto ocurre, el poder se absolutiza o diviniza, transformándose en una forma de idolatría que debe de ser rechazada, por supuesto. Y mire, quiero leerles a ustedes ahora de la otra porción de Masei lo siguiente. En el Zohar Akadosh se nos enseña, y son enseñanzas del Baal Shem Tov, y hay una lección acerca de la importancia de cumplir nuestros votos. El Baal Shem Tov explica, es mejor no emitir un voto que emitir uno y no cumplirlo. El Creador nos ha dicho, cuiden de cumplir sus votos. Quien quiera que no cumpla con su palabra, no será perdonado. Porque está escrito en Éxodo 27, no tomarás el nombre del Eterno, tu Dios, en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente a que tome su nombre en vano. Y dice el Zohar, entonces el Santísimo, bendito sea, él invita a Yasriel, el ministro, quien está a cargo de las 70 llaves del secreto del santo nombre. Luego graba las letras santas como están antes y el mundo es establecido por ellas y las aguas profundas regresan a su lugar. De eso está escrito, no pronunciarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Éxodo 27. Y hay muchísimas cosas más, pero cada acción que realizamos en este mundo tiene una influencia a cada nivel de existencia, hasta el infinito, el mundo sin fin. Por lo tanto, cuando hablamos de realizar una acción espiritual o cuando hacemos una promesa hacer tal cosa, el lado negativo prepara un ataque especial para evitar que cumplamos nuestro voto. No obstante, este ataque no comienza sino hasta que hemos dicho lo que tenemos la intención de hacer. Es por ello que los votos pronunciados son tan importantes en la enseñanza de la Cábala, porque la energía negativa puede adherirse al habla. Y termino diciendo, el juramento de guardar el precepto del Señor de uno es un juramento veraz y la inclinación al mal lo denuncia y tienta a este hombre para que transgreda el precepto de su Señor. Ese es un juramento con el cual su Señor se exalta y es apropiado para un hombre hacer un juramento veraz en el nombre de su Señor, porque entonces el santo bendito sea, él es exaltado por su juramento, como hizo Boaz cuando está escrito, vive Dios, acuéstate hasta la mañana, eso está en Ruth 13:13, él hizo un juramento porque la inclinación al mal estaba entonces denunciándolo, por lo tanto juró. Y lo vamos a leer un poquito más adelante, tocante a su amada Ruth. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ahí ellos tuvieron una relación interesante. Eran
él justificó el hecho de que era pariente de los que habían sido esposo de Ruth, eran parientes. Y por eso esta historia maravillosa de amor que predicamos en el tiempo de Shavuot, si no mal recuerdo, y que algunos lo pudieron escuchar, está ahí en la biblioteca, o no sé si siento que está en la biblioteca de ustedes o en la de nosotros, la de Ruth, el de Shavuot. Se las mandamos y se las enviamos a todos y cada uno de ustedes. Ojalá y la haya escuchado, no sé. Ahora, si nosotros, amados, queremos realizar una acción positiva y nos parece que tenemos que hablar al respecto, debemos de recitar la oración Yeshen Yehud para evitar que las fuerzas negativas tomen control. Esto es muy importante que lo sepan ustedes, porque como dije yo, el prometer no empobrece. Esa oración es la siguiente: en aras de la unificación del Santo bendito es, y su presencia con temor y amor, amor y temor, a fin de unificar el nombre inefable en nombre de todo Israel. Eso nos ayuda cuando vamos a hacer un compromiso de esta naturaleza. Ahora, ya sabes que hay poder acerca de las palabras, entonces cuidémoslo, tengamos cuidado. El Baal Shem Tov nos enseña a usar esta oración que acabo de hacer, que es una oración de protección, a fin de que podamos estar seguros de que podamos cumplir nuestros votos. O sea, nos ayuda. Ahora, ¿qué es el voto? ¿Qué es Nedarim? ¿Para qué sirve el Nedarim? Bueno, quizá tú hagas un voto por piedad personal. O sea, tú quieres hacer algo personalmente. Voy a ayunar, por ejemplo. Ese es por piedad, ¿no? 3 días, una semana, 21 días, 40. Es una decisión personal para algo que suceda en tu interior. Ese es un voto. Ahora también por gratitud. ¿Cuántos de nosotros no tenemos gratitud? Acabamos de escuchar la gratitud que mostraron nuestros hermanos Isaac y Orel, tocante a los enfermos por los cuales estuvimos orando, que era la madre de nuestra hermana y una maestra de nuestra hermana. Entonces, ahí se puede hacer ese voto de ¿qué? De gratitud, porque Hashem se mostró misericordioso con cada una de ellas. Pero también yo puedo hacer un voto para mejoramiento personal. O sea, si yo tengo un problema en el habla, si yo tengo un problema en mis pensamientos, si yo tengo un problema de un tipo sexual incluso, ese voto me puede ayudar precisamente, ese Nedarim me va a ayudar para mejorar personalmente. Y también, ¿por qué no decirlo? Ahorita que estamos viviendo tiempos de necesidad tremendo, la gente está muriendo, nosotros ya alcanzamos los 40,000 muertos, imagínense usted, es un momento de necesidad, ¿por qué no haces un voto? Preguntaríamos, ¿no? Pero pues el voto es de acuerdo a lo que tú te comprometas. Entonces, voto es rogar a Dios o expresar el deseo de que se cumpla una cosa. ¿Qué cosa? Tú lo sabrás. Ya te di una lista pequeña, pero pudiera ampliarse de alguna otra manera. Ahora, como dijimos ya anteriormente, ¿quién hace votos? El hombre, la mujer, adultos, por supuesto, los hijos que son pequeños y la esposa, que es madura, por supuesto, la viuda y la divorciada. Dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, 21 y 23, que le vamos a dar lectura, es que lo tomes, o sea, sin tardanza, o sea, esto urge. Si vas a hacer un voto, urge que lo cumplas. Pero, y quizás recuerdes un poquito, amados hermanos, que quizá hiciste un voto y dices, chispas, no lo he cumplido. Bueno, no te preocupes, ahorita te voy a decir, no pasa nada, pero te voy a decir por qué no pasa nada. Porque realmente un voto, como te acabo de decir, y le vamos a dar lectura aquí en Deuteronomio 23, versículo 21 y 23. Dice el 21 y 23, cuando haces voto al Eterno, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Eterno, tu Dios, de ti, y será pecado para ti. Sigo leyendo, más cuando te abstengas de prometer,
no habrá en ti pecado. Por lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando construimos este lugar, hubo muchas promesas. O sea, y es precisamente los votos de los cuales estamos hablando. Y muchos sí lo cumplieron, pero muchos no. ¿Y qué pasa con esos que no? Si no tienen este tipo de información, pues puede venir eso que decimos, estás incumpliendo con Hashem. Tenemos que tener cuidado si hiciste votos. Pero como te dije, todo tiene una solución. Ahora, si seguimos leyendo y las escrituras son muy específicas tocante a todo esto, amados hermanos, entonces pongamos por obra lo que la palabra del Eterno nos habla. Vaya al 30, capítulo 30, versículo 2, en el libro de los Números. Y dice ahí precisamente, en el 21, en el versículo 2, dice, cuando alguno hiciere voto al Eterno, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hace mucho tiempo, estamos hablando de mucho tiempo, más de 50 años, cuando yo ya tenía un poco de noción, ¿qué era lo que decía? Bueno, dos hombres llegaban y hacían un trato. Y obviamente no había, como dicen hoy en día, papelito habla. Pero, ¿qué era lo que hacía? ¿Sabe cómo se lleva un pacto? Dame tu mano, hijo. Dame tu mano. Este era un trato. Este era un pacto entre hombres. Es mi palabra la que está empeñada. Y hoy en día, ni la palabra está empeñada, hermanos, porque nadie comprende el poder de las palabras. Ese es el problema que hoy tenemos. Y dice la Escritura que no debes de quebrantar nada de eso. O sea, hoy tiene que cláusulas. Por ejemplo, fíjese nada más, ¿no? Te vas a casar. Eres millonario. Y en el conocí esta historia de un hombre llamado Michael Jordan. Él se casa y se divorcia. Y el chistecito le salió en 138 millones de dólares. El divorcio, imagínese usted. Entonces, pues pareciera ser que a partir de ese momento, Michael ya no iba a volver a casarse, ¿no? Pero encuentra una mujer adecuada para él y se vuelve a casar. Pero antes de casarse, hace un juramento, hace le llaman un matrimonio, pero hace una cláusula. ¿Cómo se llama esa? Ahorita se me fue la palabra. Un contrato prenupcial. Es un contrato prenupcial en donde marca todos. Si la mujer está conmigo 1 año, 1 millón. Si está 2 años, 2 millones. Y así sucesivamente, ¿no? Y si tengo un hijo, le voy a dar tanto para mi hijo. Y así sucesivamente. Esos son los contratos prenupciales. Y la pregunta que yo me hago y me hice ahí, y bueno, y entonces, ¿por qué te casas condicionado? Hoy algunos se casan, y fíjense qué voto tan extraño, ¿no? Se casan por bienes separados. Porque este hombre es súper millonario. Pero hay personas que no son millonarias a ese extremo, y sin embargo, de todas maneras, bienes separados. Porque si tienes una casa, para que no se quede el otro con ella. Sí, ya está, ya una predisposición. Entonces, ¿dónde está el voto? ¿Dónde está el juramento? Son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros y que eso, queridos hermanos, estoy predicando esto, ¿sabe por qué? Porque eso lo vamos a vivir cotidianamente nosotros. Y sobre todo, los que somos consejeros, vamos a tocar estos puntos en el cual tenemos que saber cómo aconsejar, qué decir, cómo actuar tocante a ese punto. Entonces, ya estás precondicionado a que va a fallar ese matrimonio. ¿Para qué te casas? Pero dice el rabino Shaul que el que no pueda abstenerse, cásese. Y si te vas a casar, pues escoge. Por eso hay un trato entre personas para saber si viene, porque además el matrimonio viene del cielo. Tenemos el caso
de nuestro amado rey David. Él se casó varias veces, pero, y no estamos aconsejando que se casen varias veces, nada más estoy dando el ejemplo. Pero, ¿se acuerda usted de Batseba? ¿Qué sucede con ella? Está casada con otro hombre y ella era la mujer de su vida, era su media naranja, era su alma gemela, pero esa alma gemela estaba casada con otro hombre. ¿Cómo es eso? ¿Qué se equivocó Dios y no se la mandó a él? No, se la dio a otro hombre, porque siempre hay un plan. Finalmente, conoce usted los sucesos y se llegan a casar. Pero el producto de esa transgresión que hubo de no esperar los tiempos de Dios, pues fue el producto de morir su hijo. Y aunque rogó el rey que eso no sucediera, porque oró, hizo dice, bueno, ¿qué no hizo el rey para que se salvara su hijo? Sin embargo, el juicio estaba dado y murió el hijo. No murió él, no murió Batseba, pero sí murió el hijo, producto de algo que no tenía que haber sucedido en ese tiempo. Entonces, tengamos cuidados cuando nos vayamos a casar. Es muy importante el casamiento. Ahora, algunos dicen, para precisamente como usted me está diciendo que tenga cuidado, entonces vamos a tener una relación de libre o con derechos. No, momento. Si tú no te piensas casar, no puedes fornicar. Definitivamente. Entonces tengamos cuidado, amados hermanos. No hay que quebrantar. Ahora, es muy importante también Salmo 50, versículo 14. Cuando hagamos las cosas, me gusta mucho el trabajo que hacen los Hasidim. Siempre están contentos. Siempre están contentos. Aunque por dentro puedan tener problemas, amados, tenemos que cambiar nuestra actitud. Si tú tienes un problema serio, verdadero, no digo que no te preocupe, pero no lo debes de externar. Mantente alegre, con una sonrisa. Y me gusta, no me acuerdo cómo se llama ese rabino, que siempre saluda a la gente con alegría, con una sonrisa. Shalom Arush. Eso es alumno de Shalom Arush. Pero el que normalmente sale en las imágenes es otro rabino. Pero me encanta verle su sonrisa. Y yo creo, y practíquelo usted. Vaya caminando por la calle y encuéntrese a una persona y sonríe. Jonathan, sí, Jonathan, gracias. Y sonríale, verá que le va a devolver la sonrisa. Se la va a devolver. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ser feliz, estar contento. Hoy todo el mundo trae cara de limón agrio. No puede ser, amados. Y dice el Salmo que estamos por leer, 50:14, dice lo siguiente: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Si vas a pagar el voto, pues tampoco debe ser así todo triste, ay, pobre de mí. No. Hazlo con alegría, con gozo, con contentamiento. Alégrate, amado. Mire, hablando de votos, tenemos un pasaje interesante. ¿Se acuerda usted de Yosef Hasadik y su amada Rachel? Veamos qué es lo que pasa en estas historias tan tremendas. Vaya al libro de Bereshit, capítulo 31 y versículo 22 al 34. Es interesante esa historia, por lo que aquí se ve. Estamos ahí, 22 dijimos, 34. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó sus parientes consigo y se fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. Y vino Hashem a Labán arameo en sueños aquella noche, le dijo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y fijando su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora
locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerlos mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces, ¿Hashem le puede hablar a un rasha? A los rashaí, por supuesto, cuando tiene un propósito para ello. Y dice, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Aquel cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Qué gran problema con hablar ligeramente. ¿Qué le costó a este varón de Dios el hecho de hablar tan rápidamente, quizá un poco efusivamente por lo que estaba sucediendo, quizá porque ya estaba fastidiado de tanto engaño y tantas cosas que había hecho Labán con su persona? Pero el hecho es que aquí, como decimos nosotros, la regó. ¿Por qué? Vea lo que sucedió. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló, y estaba buscando sus terafín. Y salió de la tienda de Lea. Recuerden que él era brujo, y entró en la tienda de Rachel, pero tomó Rachel los ídolos y los puso en una alabarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, porque estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y reñó con Labán. Respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues has buscado en todas mis cosas, que no has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos, y los suyos se juzguen entre nosotros. Y bueno, sigue hablando, sigue hablando. ¿Y qué fue lo que le pasó a esta amada Rachel? Cuando parió a Benjamín, murió. ¿Por qué? Porque ella tenía esos ídolos. Tenía los dioses de Labán. Con esos adivinaba él. Por eso era la urgencia de encontrarlos. Vean nada más un hecho. No es fácil hablar de más, amados. Por eso puse de título el poder de las palabras. Vemos otro caso y ese, bueno, a lo mejor lo leemos. Lo vamos a leer para que sepamos. Pero Jefté y su hija. En un momento más vamos a leer que un padre puede anular el voto de una hija, pero en el caso concreto de Jefté, ¿qué cree que pasó? La hija no hizo voto alguno. El que hizo el voto fue Jefté. Quería victoria, quería triunfar. En el nombre de Dios quería ganar esa pelea. Y la ganó. Pero nunca se imaginó. Él pensó, va a salir un perro, va a salir un gato, va a salir el burro, la vaca. Ajá. Un buey, vamos a pensar. Ok. Va a salir algo. Él pensó, tengo ganado. Exagero. ¿Pero qué cree? Sale la hija. Y esta historia es muy triste, amados. ¿Por qué es triste? Porque le quitó su vida misma a ella, su razón de vivir. ¿Y por qué razón? Porque habló de más. Qué tremendo. Sin conocimiento de la ley, era lo que vimos cuando estudiamos. Sí, sin conocimiento. Es que si tú no estudias, mire, todo esto que estoy hablando yo, tuve que estudiarlo para ir armando una especie de rompecabezas, para crear una estructura a través de la palabra y poder hablarle a usted con autoridad. Y que cada palabra que yo salga, cada palabra que salga de mis labios, esté cargada de poder, de ese poder que estamos hablando, para que en su interior traiga algo en usted, un avivamiento, una sanidad interior. El decir, a partir de ahora no vuelvo a hablar tan rápidamente, tan ligeramente. Entonces, cuidemos. Nada más vamos a leer un poquito de esa historia en el libro de Jueces, porque los de Rosh Binah, vaya, y nosotros también
me llama mucho la atención el asunto de los jueces. Un juez de esta naturaleza está en el libro de los jueces, en el capítulo Shoftim, en el capítulo, no sé por qué le puse 30, ha de ser 20. Bueno, no sé por qué le puse. Es del 30 al 39, pero se me olvidó poner el capítulo. Pero ahorita lo encontramos. Es en el verso, bueno, el capítulo es 11 donde Capítulo 11. Ya me, como decimos nosotros, ya me soplaron. 11. 11 y Sí. 11, dijimos 30. Vamos a leer a partir del 30. 11:30. Corrígeme aquí, no te pongo aquí. 11. Y Jefté hizo voto al Eterno diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Eterno y lo ofreceré en holocausto. Como decía aquí cuando me soplaron, el buey. Yo exageré, dije un gato, un perro, lo que sea. es que ese pudo haber sido el Eso error. pudo haber sido el error. ¿Qué tal si salió un gato? ¿Qué Que no tal? es kosher? Imagínense cómo voy a sacrificar un gato, un perro. Es increíble, ¿no? Entonces, vemos una exageración de parte de él en este terreno. Y me brinco y voy al 34. Entonces, volvió Jefté a Mizpah a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con banderos y danzas, y era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Dios mío, qué tremenda historia. Y luego dice el versículo, y vean nada más la reacción de este hombre. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Eterno y no podré retractar. Y dice el versículo 39, pasados los 2 meses, porque ella le pidió un tiempo, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y nunca conoció varón. ¿Qué culpa tenía esta pobre muchacha de que su padre hablara tan rápidamente, insensatamente? Por eso, amados, tenemos que tener cuidado de la manera en que vamos a hablar. Ahora, vemos otros votos que en verdad se cumplen, y se cumplen tremendamente en la persona de Hannah. Vaya al libro de Samuel, el primer libro, en el capítulo 1, vemos cómo el prometer, en este caso, no tiene ningún problema. Pero hay casos como el que ya mencionamos, que es un desastre esto. Está esta mujer que no tiene hijos, que está sufriendo porque la están atosigando su opositora, en este caso, Penina. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ella estaba ya incluso en una situación del alma, porque, como le decía yo a usted, hay sucesos en la vida de las personas que entran en el interior tuyo a llevarte a un sufrimiento tal que ya no saben ni qué cosas vas a hacer. Primer libro de Samuel, en el versículo 1 al 11. Un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sub, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de uno de ellos era Hannah, y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Hannah no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Eterno de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Eterno. Cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Hannah daba una parte escogida porque amaba a Hannah, aunque el Eterno no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola,
porque el Eterno no le había concedido tener hijos. Yo creo ya desde ese momento ella estaba en un sufrimiento tremendo. Hacía cada año cuando subía a la casa del Eterno, la irritaba, así por lo cual Hannah lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Hannah, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Por supuesto, ellos pudieron haber vivido sin hijos, que es el caso de algunas personas. Pero el mandamiento de la Torah es tener por lo menos 2 hijos, hijo e hija. Entonces, aquí el asunto es: yo quiero tener los hijos de mi amado. Y se levantó Hannah después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Eterno, ella con amargura de alma oró al Eterno y lloró abundantemente. E hizo voto, aquí está la clave, e hizo voto diciendo: escuche usted este voto. Eterno de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré, escuche, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, Elí estaba observando la boca de ella, pero Hannah hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Es como cuando hacemos la oración de la amidad, ¿no? Nada más movemos los labios muy susurrados. Y cualquiera que nos viera en ese momento dice: está bien embriagado, ¿no? Algo le pasó así. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante del Eterno. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis acongojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Eterno, y volvieron y fueron a la casa de Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer, y el Eterno se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Hannah dio a luz un hijo y le puso por nombre Shemuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Eterno. Entrega al hijo y luego tiene más hijos. ¿Por qué? Porque cumplió un voto. Entonces, ella no lo tomó por tardanza. En cuanto destetó al niño, inmediatamente lo presentó. Y usted sabe la historia: un siervo de Dios que ungió a 2 reyes, a Saúl y a Melech David. Y él fue un hombre muy especial, muy especial, que sirvió de mucho para el pueblo de Israel. Mire, curiosamente van a iniciar ese libro hoy por la tarde. Baruch Hashem, todos estamos en sintonía. Ahora, tenemos que ejemplificar votos todavía. Tenemos bastante tiempo todavía y podemos cubrir el terreno. Así que tenemos el voto de Jacob en Génesis 28. Tenemos que cubrir exactamente todo ese terreno para poder comprender, amados míos, sin demora alguna, que si hiciste un voto, pues no tardes mucho en cumplirlo. Pero, como le dije, tenemos una respuesta final para usted. No se preocupe. Porque algunos a lo mejor ya están mordiendo los dientes diciendo: en la torre, ya me tardé más de un mes, ya me tardé más de un año, ya tengo 10 años y no he cumplido mi palabra. No se preocupe. Tranquilo, tranquila, hermano. Vamos a ver, 28, 22, 20, 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, escuchen, pan, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios. Y estas piedras que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí se mencionan varias cosas. ¿Quieres tener
bendición, pues puedes hacer un voto. Hay una historia que leí hace mucho tiempo en un libro de un profeta que decía que Kraft, el de los quesos, hizo un compromiso con Hashem. Él vivir con el 10% y el 90% para Hashem. ¿Quién hace hoy eso hoy día? Que yo sepa, nadie. Es más, sin temor a ofenderlo, hay quien ni da 10. Nada más imagínense. Qué tremendo es eso, ¿no? Pero aquí vemos el ejemplo de un patriarca que dice, si tú me das esto, yo me comprometo a darte mi 10. Mire, el Eterno nos da la vida todos los días. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Como para dar tu 10. ¿Qué decir del rabino Pablo? Él hace un voto y aparece en el libro de los Hechos, capítulo 18, y también capítulo 21, 24, 26, cuando vemos el cumplimiento del voto. Vamos a darle lectura, amados hermanos. Vamos a esa escritura, al libro de los Hechos, rápidamente. Y ahí, en el capítulo 18, como ya mencionamos, en el 18 y versículo 18, vamos a encontrar algo importante. Mas Saulo, Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cenea, porque había hecho voto. Era un voto de Nazareno. Y vemos también aquí en el 21 y versículo 24 y 26, dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se razone la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea, hasta tuvo que pagar para que otros hicieran ese voto. Y finalmente, Eclesiastés 5, 4 al 8, habla acerca también de los votos. ¿Qué dice el sabio acerca de esto? Vamos ahí, Eclesiastés. Vamos a ese libro. Eclesiastés, repito, 5, 4 al 8. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, tremendo, ¿no? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vienen en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Entonces, amados, tengamos cuidado cuando estemos hablando en este sentido. Dice Nedarim 77a, hay dos expresiones para anular los votos. Vamos casi al final. Qué bueno que hay esto, dicen los sabios en el Talmud. La revocación es la siguiente: el sabio anula completamente el voto. Un sabio, un Sanedrín, digo un betín, puede anular eso, pero tienes que juntar al betín.
La anulación es que el marido anula lo de la esposa. Bien, en términos jurídicos, una mujer tiene 3 etapas, a saber, menor, ketaná, adolescente, nehará, adulta, bogeret. Y obviamente, la menor es la mujer que no ha desarrollado signos de pubertad o que no tiene 12 años de edad cumplidos. A los 12, si ya desarrolló signos de pubertad, se convierte en adulta. Una menor está sujeta a la autoridad de su padre. La adolescente, aunque la adolescente es considerada adulta, como ya lo mencionamos, en general, para efecto de ciertas leyes, sigue estando bajo la autoridad del padre. Y la tercera, que es la adulta, queda bajo su propia autoridad y está obligada a cumplir todos los preceptos pertinentes. Ahora, si hablamos de la adulta, tenemos que considerar 2 situaciones en la adulta. Primeramente, cuando está comprometida, que es el desposorio, se le llama arusá. Y ya cuando se casa, cuando ya está casada, se le llama nesuá. Arusá es la mujer comprometida en matrimonio y es la primera etapa del proceso matrimonial llamado erusín. Y nesuá es cuando ya está casada y realizó el proceso de nisuín, etapa final del matrimonio. El marido entrega el contrato matrimonial, la que tú vas, por supuesto, bajo jupá. En el Tratado de Nedarín se explica ampliamente, Nedarín 779a, los votos que implican aflicción por el alma. El marido tiene todo un día, 24 horas completas, para anular o confirmar el voto. El hombre que haga promesas, y el tema de las promesas y los juramentos es catalogado en el judaísmo como un asunto muy serio y delicado. El hecho de que no cumpla con lo que se promete implica un pecado de grave riesgo. Como decíamos, en realidad es preferible no prometer nunca, ni mucho menos jurar. Y en los casos de que una persona quiera comprometerse a algo, es mejor decir belí neder, que significa sin promesa, otorgando a lo derecho un mero carácter informal. Por ejemplo, nosotros hacemos promesas con los hijos, pero decimos, te puedo comprar esto, pero sin promesa. Sin promesa alguna. Sin promesa alguna. Por ejemplo, te voy a comprar ¿cómo se llama? El Xbox o el Nintendo, última generación, pero sin promesa. Entonces, si yo no cumplo esas palabras, quedó advertido y dije, belí neder. O sea, no estoy comprometido a hacerlo. Si puedo, lo hago, pero ya hay un atenuante que es belí neder. El Talmud, amados hermanos, registra la opinión. Quien hace un voto es como si uno ha contraído una mamá, un altar de sacrificio. Y si uno no cumple votos, es como si hubiera sacrificado idolatría sobre él. Imagínese usted nada más el grande compromiso que se tiene acerca de los votos. Precisamente porque las palabras cuentan, los rabinos desalentaron a hacer promesas que no podrían mantenerse. Ahora, quiero tocar esto. Los jesuitas hacen un voto y tienen varias etapas de los votos, pero una de esas etapas es, y esa es interesante, porque ellos se comprometen mientras vivan a ser obedientes a sus autoridades y sobre todo a la autoridad del Papa. O como diríamos nosotros, válgame Dios. Y fíjese qué chistoso, ¿no? Esos votos, por ejemplo, las novicias hacen votos de castidad. Y aquí en México se encontraron en los monasterios, ¿qué cree que se encontraron? Fetos. ¿Cómo? Si son novicias, hicieron un voto. ¿Cómo es que tuvieron hijos? Porque el padre que también se autoimpuso, bueno, el Papa les puso un voto de castidad, ellos no pueden tener relaciones sexuales de ningún tipo.
Y por eso los cristianos dicen, aleluya, aleluya, cada quien agarre la suya. Y eso es increíble, ¿no? Porque nosotros no tenemos problemas para estar casados, pero ellos sí, ellos sí. Y sin embargo, están fornicando porque no están casados, teniendo una investidura que representa a Dios, supuestamente, y son transgresores. ¿Quién entró a los monasterios? Los sacerdotes. ¿Quién tuvieron hijos? Los sacerdotes. ¿Quién hicieron hacer abortar a esas mujeres? El sacerdote y la madre superiora. Imagínense qué clase de voto es ese. Por eso, amados, los que son jóvenes y que están dispuestos a casarse, cuando hagan el voto de vivir con la persona, con el amado o la amada, piénselo antes de dar el sí. Precisamente porque las palabras cuentan, es que los rabinos desalientan. Y yo quiero terminar con una palabra que habla nuestro maestro en Mateo 12:36. Ahora, antes de que lea yo estas palabras, Baruch Hashem por las festividades, en donde se anulan los votos, las fiestas del Eterno, amados, anulan estos votos. Entonces, si usted ya celebró Pesach, si usted ya celebró Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, usted ya ese voto, y acordándome de esto, yo hice un voto de $1,000 hace mucho tiempo. En ese instante, cuando hice el voto, entregué 500. Pero luego, ya no entregué más, porque fue cuando empecé a conocer de raíces hebreas, yo dije, yo no soy más cristiano. Ahora yo soy un temeroso de Dios, pero no entregué esos restantes $500 y siempre estaban dentro de mí. Y ahora, ¿a quién se los entrego? ¿Cómo los entrego? ¿Cuándo los entrego? Baruch Hashem, porque están estas festividades. Y precisamente en la festividad de Yom Kippur hay por las tardes, por supuesto, hay una frase que se llama Kol Nidrei, que es, a ver, aquí la tenemos. Le voy a leer la explicación. Antes de comenzar la noche de Yom Kippur se hace una declaración de anulación de votos, conocida como Kol Nidrei, literalmente todos los votos. Esa es una declaración formal de carácter legal. Su propósito es doble. Por un lado, declarar inválidos los votos y las promesas que se hayan hecho el año pasado. Y por otro, invalidar de antemano los votos y promesas que se hagan en el nuevo año. La halajá, ley judía, estipula que cuando una persona haya hecho un voto o una promesa y los haya violado, debe de hacer una declaración de anulación retroactiva en presencia de un betín, la Corte de Justicia, especificando qué votos o promesas desea anular, y en general la anulación retroactiva únicamente se aplica en el betín. Juzga que su formulación fue hecha a consecuencia de un juicio erróneo. Kol Nidrei únicamente se refiere a votos o promesas que hayan sido olvidados y para los cuales el proceso normal de anulación no es posible. La declaración de Kol Nidrei no abarca todos los votos y promesas, únicamente los que fueron hechos por voluntad propia, excluyendo los votos impuestos por otra persona, un betín o un gentil. Y sinceramente, pues una persona hizo voto o promesa pensando que Kol Nidrei lo exentaría de su compromiso, no es anulado. Esa declaración enseña que toda importancia asigna a la Torá a cumplir la palabra dada. Por eso te decía, la palabra es muy importante. Nos lleva al reconocimiento de que la palabra de un judío es sagrada y por ello no debe prometer en vano o falsamente. Antes de pedirle a Dios hay que tener credibilidad. Primero hay que cancelar las promesas para recuperar la credibilidad y que los rezos sean escuchados. Además de lo anterior, en nuestra época, el Kol Nidrei tiene un valor histórico altamente emotivo. En efecto, durante la época de la Inquisición y la expulsión de los judíos sefardíes de España en el siglo V, muchos judíos habían abrazado en público la fe cristiana, pero secretamente habían cumplido los mitzvot. En hebreo a estos judíos se les da el nombre de Anusim. Los españoles les dieron el nombre de marranos. Pero estos judíos, para estos judíos, el Kol Nidrei recitado en Yom Kippur cobraba una importancia adicional, puesto que se habían visto obligados a jurar
que adoptaban la religión cristiana. Cuando recitaban en Yom Kippur el Kol Nidrei, suplicaban a Dios que los perdonase y anulase el juramento de apostasía que habían hecho. Quiero hacerles saber algo que aparté para completar este dicho antes de leer. Todo lo que salió de su boca, está en el versículo 3, que dice: el hombre que haga una promesa ante Dios. El hombre, a diferencia del animal, se distingue por el habla, y el uso cuidado de este don es su condición. Todo lo que salga de su boca cumplirá. Esta frase está implícito algo maravilloso. Esto también quiere significar que la persona que cuida sus palabras, todo lo que él diga y pida, Dios lo cumplirá. El Rambán explica que la mujer en su niñez o cuando ya es casada resulta más proclive a prometer y a jurar por su dependencia al padre o marido, y esto puede causar desavenencias en el hogar. Por lo tanto, la Torá legisla que sus promesas o juramentos conlleven el consentimiento del jefe de la familia. En cambio, siendo adulta y soltera, está en iguales condiciones que el hombre. Cabe considerar que aun cuando una promesa o un juramento sean válidos y firmes, pueden ser anulados cuando la persona lo considere pertinente por medio de un tribunal que ya mencionamos, un bedín, compuesto de 3 hombres adultos, o con la intervención de un rabino, quienes invalidan el compromiso asumido por el solicitante al comprobar que éste no asumió los alcances y las consecuencias de sus palabras. Esta intervención es similar a la del padre de la menor o el esposo de la mujer que prometieron o juraron sobre algo sin sus respectivos consentimientos. Quiero, antes de leer lo del maestro, anoche contamos un relato muy interesante. Sí, ahorita lo hacemos. Esto es muy importante. Escuche usted. Están ante su majestad Adriano. Y dice Bamidbar 33, no faltará su palabra. El emperador Adriano tenía 2 consejeros en quien él confiaba. Uno de ellos solía hablar bastante, mientras que el otro veía en el silencio una virtud mayor. Y cada uno de ellos dio pruebas comprobando que su punto de vista era el correcto. El consejero, quien creía en el poder del habla, mencionó a los negocios como prueba de la importancia de la palabra. De no ser por el habla, no habría comercio. El comerciante hablaba para poder vender su mercancía y el cliente para regatear. En verdad, todo depende de la palabra. Adriano se volvió a su segundo consejero, queriendo escuchar por qué abogaba por el silencio, por encima de todo. ¿Cómo desea comprobar que el silencio es de oro? Entonces él se puso a describir las ventajas del silencio. En medio de sus argumentos, el primer consejero se acercó a él y lo golpeó en la boca. ¿Por qué hizo esto?, preguntó el emperador. El primer consejero replicó: Majestad, ¿y por qué no? Tengo derecho de decirle que se calle. Cuando yo traje pruebas comprobando que las palabras eran de máxima importancia, utilicé ese mismo instrumento para poder ayudarme, o sea, el habla misma. Pero el que quiera hablar del silencio debe de hacerlo sin emplear palabras. ¿Cómo se atreve a robar las palabras para sus fines? Imagínese usted. Eso a mí me causó mucha gracia porque la verdad es cierto, el silencio es oro. Y vi una película hace tiempo que se llama Comer, Rezar y Amar. Y fíjense nada más a qué grado llega, ¿no? Hacer un voto de silencio. Traer un botón aquí que dice, no hablo. Entonces, ¿cómo se comunica, no? No puede decir nada. Y el tiempo de ese voto, cada quien decide cuándo y cómo hacerlo. Entonces, yo digo, ¿sería importante ponernos un voto de silencio? Para los chismosos, yo creo que sería benéfico. Para los calumniadores, yo creo que sería benéfico. Para los que hablan mentiras, por supuesto que sí. Para los criticones, para los que hablan doble sentido. Ya les tengo preparado aquí en Ecatepec su botón de silencio, no se crea, bromeo. Voy a leer esta oración. ¿De dónde la tenemos? Es del Maxor.
Ajá. Es la de Kol Nidre. Hasta aquí. Ajá. Voy a leer del Maxor de Arvid de Yom Kippur lo siguiente. Kol Nidre. Todos los votos, prohibiciones, juramentos, excomuniones, anatemas, votos de Kunam, votos de Konaj, votos de Kunaz, que haya hecho o que hagamos en lo futuro, que hayamos jurado o que juremos, que hayamos excomulgado o que excomulguemos, que hayamos dicho en anatema o que digamos en anatema, que haya prohibido sobre nuestras personas o que prohibamos en adelante, desde Yom Kippur pasando hasta este Yom Kippur, que llega a nosotros en paz, y que desde este Yom Kippur hasta el próximo Yom Kippur, que llegará a nosotros en paz. Que nuestros votos no sean votos, que nuestros juramentos no sean juramentos, que nuestras excomuniones no sean excomuniones, que nuestros anatemas no sean anatemas, que nuestras provisiones no sean prohibiciones. De todos ellos nos arrepentimos, que sea la voluntad divina, que ellos sean cancelados y abandonados, que no existan ni permanezcan, les serán perdonados a toda comunidad de Israel y al converso que habita entre ellos, ya que sean contados por error para todo el pueblo. Y está aquí mencionado Números 15, 26. Ahora, déjeme leerle, por último, la declaración tan tremenda de nuestro maestro en Mateo 12, 36. Y eso es importante que tú lo consideres, amado hermano, hermana. Escuche con atención. Esto nos va a ayudar muchísimo. Es como decir, qué compromisos me eché sin saber lo que estaba yo hablando. Mateo 12, 36. ¿Dónde está? Acá está. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Pero esa no es la que yo quiero leer. Perdón, estoy leyendo mal. Disculpen. Pero está bien. Vamos a Mateo 5. Ese ya lo habíamos mencionado, Mateo 5, pero sí es importante eso. Mateo 5, 33, 37. Abra su oído con atención, no se distraiga, concéntrese en estas palabras dichas por nuestro maestro cuando caminó en la tierra y que enseñó a sus discípulos. Leo a continuación Mateo 5, 33, 37. Habréis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, lo que hemos estado hablando. Pero yo os digo, o sea, para nosotros, los creyentes en Yeshua, no juraréis en ninguna manera ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero esto hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué es el consejo que nos da el maestro? No te comprometas a nada. O sea, no. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pues el que tenga oídos para oír, que oiga esta palabra que nos fue dada con un solo propósito, que es precisamente el hecho de cuidar nuestras palabras, porque en nuestras palabras hay poder. Hay poder. Cuida tus palabras, amado hermano, y espero que a partir de ahora no hagas votos, no hagas compromisos, no hagas juramentos a tontas y a locas. Que la paz del Eterno esté con ustedes cuando tomemos ese tipo de decisiones. Baruch Hashem, muchas gracias por su atención. Seamos